Qué privilegio estar aquí, ¿no? Oh, amén, ¿verdad? De veras es un privilegio grande, ¿verdad? Es un honor, como dice la estrofa de la canción esta, ¿verdad? Es un honor estar, porque ¿cuántos quisieran estar en un lugar como este? Alabando al Señor y no pueden estar, ¿verdad? Así es que los que estamos aquí, que somos privilegiados de estar aquí en este momento, somos privilegiados. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad? Es un privilegio estar aquí en este lugar. Por la misericordia de Dios estamos aquí, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio a seguir nuestro servicio de esta hora, ¿verdad? Y vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 22, versículos 39 al 46, ¿sí? Vamos a hacer una oración. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias una vez más por este día, Señor, por ese privilegio que nos das, Señor, de estar aquí reunidos nuevamente, Señor, para aprender juntos de ti, Señor, para llenarnos de ti, Señor, y no tan solamente para llenarnos, sino para llevar adelante, Señor, esa encomienda que tú nos das, Señor, de ir y hacer discípulos, Señor. Te damos gracias. Bendice este servicio, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, Señor, que me guíe a mí, Señor, también para hablar tu palabra, Dios. Que las palabras que yo tenga de mis ideas no salgan de mi boca, Señor, sino que de lo profundo de mi corazón, Señor, salgan palabras guiadas por tu Espíritu Santo, Señor. Prepara los corazones, cada corazón aquí, Señor, para que tu palabra caiga en una tierra fértil, Señor, en una tierra que da frutos, 30, 60 y el 90 por uno, Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces dice la palabra de Dios aquí en Lucas 22 del 39 al 46. Dice así, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación, ¿verdad? Qué importante es mantenernos en oración, ¿verdad? Muy importante. Este tema le puse yo la agonía de la oración, ¿sí? En ocasiones podemos caer, por eso dice, para que no entres en tentación, ¿sí? En dejar de hacer esto, ¿sí? De orar. Y es tan importante en nuestras vidas la oración, ¿sí? Como no tenemos una idea. Muy importante la oración en nuestras vidas, ¿sí? Porque aquí conocemos el carácter y la persona de Dios. Para mantenernos de pie, solamente por medio de la oración, estar en comunión con el Señor, es como podemos mantenernos de pie. Por sí solos, yo lo digo y lo repito, no podemos hacer nada nosotros, ¿verdad? No podemos hacer nada. Y lo que hagas, lo que logres hacer, lo estás haciendo en tus fuerzas, ¿sí? En tus fuerzas.
Porque en el Señor, o sea, estamos en oración, ¿sí? Y terminar después la carrera con gozo, en el trayecto pues al final, ¿verdad? Y no va a haber nada que te desanime, ¿sí? Ni te amargue tu vida, ¿sí? Cuando estás en comunión con el Señor, cuando nos mantenemos en oración y seguimos sus mandamientos, ¿verdad? No va a haber nada que te desanime ni te amargue tu vida. Jesús nos mandó como ovejas en medio de lobos, ¿se acuerdan? Dice, los mando como ovejas en medio de lobos, ¿verdad? Y estamos lidiando con muchísimos problemas, ¿sí? A veces con los hijos, a veces en el trabajo, y a veces en esto y en el otro, etcétera, etcétera. Tantos problemas que estamos lidiando diariamente, ¿verdad? En nuestras vidas. Desastres naturales, accidentes, ¿sí? Y tanta cosa que podemos ver durante nuestro trayecto de cada día que amanecemos, que el Señor nos permite amanecer, ¿sí? Hoy día, dice, es para que cualquiera diga, ya no aguanto más, tiro la toalla. Hoy en día, ¿verdad? ¿Cuánto hemos visto durante el trayecto cuánta gente en poco tiempo para acá se ha alejado del Señor, se ha ido, ¿verdad? Pero somos soldados de Cristo, somos cristianos, ¿sí? ¿Cuántos lo creen? Dos, ¿verdad? Pero somos cristianos, somos hijos de Dios, ¿verdad? Nuestra esperanza está en el Señor, como decía el hermano José el jueves pasado, creo. Debemos de ser luz, que alumbremos, ¿verdad? Que alumbremos. Somos ungidos con un espíritu no de cobardía, sino de poder y de dominio propio, ¿sí? Y tenemos que entender en dónde radica nuestro poder, ¿sí? ¿Saben en dónde radica tu poder? ¿Saben? ¿Sabemos? ¿En dónde radica nuestro poder? Pues en Cristo, ¿no? O sea, porque nosotros no podemos hacer nada. En Cristo radica el poder que tú tienes. Cuando tú oras, el poder que Dios te da radica en Cristo, no en ti, ¿verdad? Cuando oramos no vas a decir, es que oré por esta persona y la sané, ¿verdad? Yo oré por ella, yo hice lo que tengo que hacer nomás y Dios la sanó, ¿verdad? En Efesios 6:10, ahí vemos nuestra fuerza, ¿quién es? Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, ¿y en qué? Y en el poder de su fuerza, ¿sí? Él es nuestra fuerza, ¿sí? Él nos fortalece, Él nos levanta. Cada día que tú amaneces, el poder de Dios te ha levantado, te ha dado otra oportunidad y te levantas, ¿no? Y nos levantamos y ¿qué hacemos? Le damos gracias, ¿verdad? Le damos gracias al Señor. Gracias, Señor, por otro día que tú me das. Gracias porque me he podido levantar, ¿verdad? Por ti me he podido levantar porque me has dado oportunidad una vez más, un día más. O sea, sacamos fuerzas de Dios porque nosotros no tenemos ningunas. Dice la palabra de Dios que Él da fuerzas cuando ¿qué? Cuando no tenemos ningunas nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas de las veces no nos levantamos débiles, verdad? Como, ay, híjole, qué flojera traigo, ¿verdad? Como débiles, pero cuando vas al Señor, Él te da fuerzas, ¿sí? Porque tú no tienes ninguna fuerzas, Él te da fuerzas cuando no tienes ninguna fuerza. En nuestra debilidad Él nos ayuda, ¿sí? Hoy muchos viven en la carne y piensan que con solo persinarse una vez en la que se levantan en la mañana, ya con eso ya lo hicieron, ¿verdad?
Viven en la carne y piensan que con levantarse y persinarse, bueno, Señor, en tu nombre, ¿verdad? Y con eso ya voy a andar todo el día bien, ¿verdad? Piensan que con eso ya lo hicieron. Y muchos otros que se dicen cristianos, ¿sí? De vez en cuando leen la Biblia, de vez en cuando oran, ¿verdad? Y dicen, con esto yo lo hago, ¿verdad? Cuando en realidad no debemos de perder ni una hora, ni un minuto de estar en comunión con el Señor, ¿verdad? Y mantenernos en oración y mantenernos en comunión con Él, ¿verdad? Y cuando los problemas vienen, ¿sí? En el matrimonio, ahora sí, ¿verdad? O con los hijos, o en el trabajo, o que donde ves las noticias, ¿verdad? Cómo está lo que está pasando. Si ahorita vemos las noticias, ¿qué vemos? Guerra ya, ¿verdad? Pura guerra ya. ¿Verdad? Entonces con las noticias, el periódico, o sea, y vemos todos los acontecimientos, ¿verdad? Y Pablo nos dice, ¿quién es suficiente para nosotros? ¿Verdad? ¿Quién es suficiente para nosotros? Cristo es suficiente para nosotros, ¿verdad? Pero de todos modos, muchas de las veces queremos manejarnos en nuestras fuerzas, ¿verdad? Débiles. Por esa razón vino el Espíritu Santo a nuestra vida, ¿sí? Para fortalecernos, para darnos vida, para darnos guianza, para hablarnos cuando nosotros nos equivocamos y decirnos, estás mal, mira, haz esto. Mira, ofendiste a aquel, pídele perdón o perdónalo, ¿verdad? Al que te hizo algo. Y ahí infundimos un valor que es inherente a la naturaleza humana. Que solo para esto, por este poder de la oración, vamos a poder llegar a poder decir, no fue en vano nuestra fe, ¿sí? Vamos a poder decir, no fue en vano estar confiando en el Señor, estar en comunión con el Señor, estar orando, no fue en vano. La gracia de Dios en mi vida se debe reflejar cada día, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás en comunión con el Señor. Leemos aquí en Lucas 22, 29 al 46, ¿sí? La primera advertencia que Dios hizo a sus discípulos y se fue, ¿sí? Oren, para que no entren en tentación. Oren. Velar y orar que no entréis en tentación, ¿sí? En la hora más difícil y peligrosa de estos discípulos, si ustedes no oran, en pocas palabras van a caer en tentación, ¿sí? Jesús se apartó de ellos, dice, como 3 o 4 metros a un tiro de piedra y dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, dice, sino la tuya. ¿Se imaginan el Señor en la situación que se encontraba en ese momento? Una situación sabiendo que iba a ir a la cruz, que iba a morir, andaba triste, ¿verdad? Todo triste hasta el alma. Qué impresionante agonía en la que estaba Jesús, el Hijo de Dios, en ese momento. Si nos pusiéramos poquito a meditar tantito la agonía que nuestro Señor Jesucristo sentía en ese momento, si poquito nos pusiéramos a reflexionar, era una agonía tan tremenda que tuvo que bajar un ángel para fortalecerle, dice la palabra de Dios ahí donde leímos ahorita, ¿verdad? Tuvo que bajar un ángel para fortalecerle e infundirle fuerza, infundirle ánimo para que él pudiera atravesar esa prueba final que tenía, ¿sí? Una prueba que a lo mejor uno de nosotros dijera, ¿sabes qué, Señor? Mejor no voy. Que posiblemente nosotros
Cualquiera de nosotros podríamos decir, mejor no voy, ¿sabes qué? Me arrepiento, no voy a ir a morir, ¿verdad? Pero el Señor dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Infundirle aliento, un ángel se le apareció, ¿cómo el Hijo del Hombre se encontraba en ese momento? Porque para todo, porque era todo humano él, ¿verdad? Estaba sufriendo, en su humanidad como hombre estaba sufriendo, ¿verdad? Y estando en agonía, dice el verso 44, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor, ¿como qué? Como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínense la tensión, la tensión tan fuerte en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Hemos sudado sangre alguna vez? Creo que no, ¿verdad? Y hemos tenido tensiones, ¿no? O presiones o problemas o lo que sea, pero imagínense la tensión tan grande que el Señor estaba pasando, que era como gotas de sangre que caían a la tierra. Y dice el verso 45, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, ¿verdad? Y es que cuando él comenzó a orar, no paró, dice, que siguió más intensamente orando, ¿verdad? Y que cada momento, él sabía que cada momento que pasaba, y oraba más intensamente, porque él sabía lo que venía, ¿verdad? Y era tanta su presión, que grandes gotas de sangre caían a la tierra, dice, pero cuando él se levantó de la oración, ¿cómo halló a sus discípulos? Dormidos, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos tomado un receso para orar? Para no orar, o sea, ¿verdad? Necesitamos, ¿no? Para orar, no deben de existir en nosotros como cristianos los recesos, ¿verdad? Para orar, dice ahí la palabra de Dios, en 2 de Tesalonicenses 5:16, orar sin cesar. Y a veces muchos pensamos que orar sin que esté César ahí a un lado, por ahí, ¿verdad? No, es no cesar de orar, o sea, estar orando siempre, ¿verdad? ¿Se imaginan el Señor con toda esa presión en él y todavía no encontrar apoyo en sus discípulos, ¿verdad? Que fueron los que estuvieron en la transfiguración, a esos 3 que tenía ahí, que ellos vieron, y les dijo, levantaos y orar para que no entréis en tentación. Levántese, dice, no se duerman, ¿verdad? En el Getsemaní, ¿verdad? El Getsemaní en el griego quiere decir aceite prensado, Getsemaní, ¿verdad? Y es que era un lugar donde había árboles de olivo, y cuando los olivos se prensaban, ¿qué salía? El aceite, ¿verdad? ¿Verdad? Y es que en el Antiguo Testamento ese era el símbolo, ¿verdad? Aceite prensado, que quería decir Getsemaní. ¿Se acuerdan que el Señor iba a ir a Getsemaní? Su alma estaba muy triste, hasta la muerte, ¿sí? En Marcos 14:32 y 33, vemos estos discípulos, y en Marcos 14, estos discípulos que estuvieron ahí con Jesús,
Y se vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, ¿verdad? Y que les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad, ¿verdad? Quedaos aquí y velar. Estos discípulos, ¿verdad? Que les decía Pedro, Jacobo y Juan, que estuvieron en la transfiguración de Jesús. Estos tres, esténse aquí, ayúdenme a orar, ¿verdad? ¿Cuánta ayuda de oración tenemos necesidad nosotros, ¿verdad? Cada uno. La palabra de Dios nos dice orar unos por otros, ¿verdad? Jesús desde que entró en el Getsemaní, Él ya sabía a qué hora y en qué momento iba a ser aprendido, ¿sí? Jesús es el único que sabe nuestro corazón, nuestros pensamientos, ¿sí? Él sabe lo que estás pensando, Él sabe qué va a hacer mañana, ¿verdad? Cuando Él dijo a los discípulos, vayan a la ciudad, cuando les dijo, vayan y van a ver un hombre que lleva un cántaro, ¿se acuerdan? Y va a entrar a una casa, entren a esa casa y díganle a ese hombre, ¿sí?, que ocupo la parte de arriba de su casa para tomar la última cena, ¿se acuerdan? El aposento alto, que era para la última cena. Jesús sabía que esa persona no se iba a negar, que no iba a decir, no, váyanse, no. Él sabía que no se iba a negar, que les iba a prestar allá, en el aposento alto para hacer la Santa Cena, ¿sí? Para que Jesús efectuara la última cena, ¿verdad? Todo lo que Jesús hizo, lo hacía en lugares prestados. Él no fue dueño de nada. Él no dijo, vamos a la finca que tengo allá, vamos a hacer esto. O vamos allá, tengo una alberca y todo para reunirnos allá. No, él todo decía, allá, vayan aquí. O aún cuando pagó impuestos, dijo, saquen un pez de ahí, ábranlo ahí, saquen un estantero y pagan mis impuestos, ¿verdad? Se acostaba en el campo y la única túnica que tenía de su propiedad, que era de él, la agarraron los soldados y se la echaron suertes, imagínense, con ella. Pero Jesús estaba al control absolutamente de todo, siempre, y todavía lo sigue estando, ¿verdad? Sabía qué iba a pasar en cada momento que había. ¿Se acuerdan cuando platicaba con los fariseos y ellos decían, ¿por qué maquináis esto en tu corazón? ¿Por qué estás pensando esto? Porque Él sabe lo que nosotros, así como le dijo a Natanael, ¿se acuerdan? Te conozco, sé que eres un verdadero hombre de Dios. Veía a la gente y sabía su condición, sabía su corazón de esa persona, ¿verdad? A Natanael, ¿qué le dijo? Te vi allá abajo de la higuera y desde que te vi, sé que eres un hombre de Dios. Sabía perfectamente el destino de esa persona, ¿sí? Cuando escogió Él a sus discípulos, sabía perfectamente. Él sabía quién era Pedro, quién era Mateo, quién era Lucas. Él sabía todo de todos y lo sabe todavía, ¿verdad? También sabía que Judas Iscariote lo iba a entregar,
¿sí? Jesús sabe absolutamente todo. Por eso Él tomó a estos 3 discípulos. Vénganse para que oren, velen y oren conmigo. Acompáñenme, ¿verdad? ¿Cuántos sabían que es la cifra de personas más baja el tiempo de oración? Yo lo sé porque me toca el tiempo de oración los martes y tristemente no llega nadie seguido, ¿verdad? Digo, aparte de los que van ahí a ayudar, pues, ¿verdad? Yo me refiero a alguien que diga, vengo a la oración, a apoyar aquí, a orar, ¿verdad? Es eso de la oración es el tiempo más solo, el servicio más solo que hay, la oración. Imagínense, más solo. Entonces, a pesar de que también se veía que iba a ser, también sabía que iba a ser resucitado al tercer día, ¿verdad? Y esta era la prueba más grande que los discípulos se enfrentaron y ellos no sabían. ¿Sabes tú acaso la prueba que vas a pasar al rato? ¿Acaso sabemos la prueba que vamos a pasar mañana, en la mañana? No sabemos. En realidad no sabemos. ¿Sabes la prueba que vas a pasar dentro de 3, 4 días? No sabemos. ¿Sabemos las pruebas que vamos a pasar con nuestros hijos en 6 o 7 meses? No sabemos. Nada sabemos, ¿verdad? Entonces, ¿sabemos qué va a pasar en nuestro matrimonio en unos 8 meses? No sabemos nada, ¿verdad? ¿Verdad? Ninguno de nosotros sabemos qué nos pasará hoy más tarde ni ningún día, ¿verdad? ¿O alguien sí sabe? No, ¿verdad? Yo creo que no. No sé qué me va a pasar saliendo de este edificio, no sé. Si no se los platicaba, ¿verdad? No sé. Pero yo sé que, nomás sí sé que la bendición de Dios va conmigo, ¿verdad? Debemos de estar preparados, ¿sí? Con toda la armadura de Dios puesta en nosotros, ¿sí? Desde la mañana, fortalecidos en el Señor, en la oración, ¿sí? Para cuando venga esa prueba, ¿verdad? Para cuando venga esa prueba con tu hijo, prueba con tu esposa, prueba con quien sea, en tu trabajo, prueba en la calle, prueba donde sea, ¿sí? Para cuando venga esa prueba, no importa la prueba que pasemos, estemos preparados, ¿verdad? Estemos preparados y no desmayemos, no caigamos al suelo o no nos amarguemos, ¿sí? Porque ya llegando a esa situación, a ese punto de nuestra vida, entonces sí, olvídate, si te amargas y peor, si caes en una depresión, peor todavía, ¿verdad? Porque todavía amargado, pues puedes leer la palabra y el Señor te va a hablar, pero la depresión, ¿verdad? No desmayemos, ¿verdad? No le echemos la culpa al pastor o a la esposa o al hijo o al gobierno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y de esta manera podemos seguir caminando y Dios nos ve. ¿Cuántos saben? Dios ve cómo caminamos, o sea, no que cómo caminas de caminar,
¿Cómo caminamos? ¿Cómo estamos caminando? ¿Estamos llevando una vida de oración? ¿Estamos llevando una vida de ir guardando sus mandamientos, de ir comprometiéndome a guardar sus mandamientos, de ir, o sea, nos llegó una que otra prueba, pero no nos tumbó al suelo, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestras vidas, tenemos la comunión con Él, pero nuestra fortaleza viene de la comunión, ¿sí?, que tuvimos con Dios y que tenemos. Y ahí viene nuestra fortaleza. Cuando tú te fortaleces en oración y en obediencia, créeme que va a estar fortalecido, ¿verdad? Que no estamos tomando, como decíamos, un receso. Voy a tomar un receso de orar, o un descanso, lo que sea, lo mismo, un descanso, receso, o dejar un tiempo de orar, ¿verdad? Ahí sí no hay recesos en la oración, no debemos de tomar recesos, ¿verdad? Porque ahí es donde fortalecemos toda nuestra vida, la fe en el Señor y todo, ahí nos fortalecemos en Él. Acuérdense que andamos por fe, no por vista, ¿verdad? No andamos por lo que vemos. Deje ir a ver a mi compadre para fortalecerme, ¿no? ¿Verdad? Mejor tu compadre te va a contar unas cosas que, ¿verdad? Y cuál fortalecido va a salir todo agüitado. ¿Sabes qué? ¿Sabías que Dios te escucha donde quiera que estés y en cualquier momento? Cantábamos, es un privilegio, Señor, estar en tu presencia. Es un honor estar en tu santo lugar. O sea, que dice Él, busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Cantábamos eso, es un honor estar en tu presencia, es un privilegio, Señor, estar en tu santo lugar, ¿verdad? Y tenemos un libre acceso a entrar al lugar santísimo, ¿sí? Ya no es como antes, que por medio de un sacerdote y esto, ahora tienes libre acceso. No hay excusa de que digas, no, es que yo no puedo porque, ¿cómo voy a entrar con el Señor? No, a la hora que tú quieras y donde estés, puedes tener acceso a su presencia. Saber que Él te escucha, que Él en cualquier momento Él ve por tus necesidades, que Él ve lo que estás pasando, que Él entiende todo de tu vida. No te va a dejar ahí en un receso. Espérate, ahí te voy a dejar. ¿Y por qué hacemos recesos nosotros? Con Dios, ¿verdad? Van a suceder cosas sobrenaturales cuando tú estás con el Señor. Cosas que tú dices, no, en nuestra mente de humanos no nos cabe. Ay, Señor, ¿cómo hiciste esto? ¿Verdad? La mente no puede comprender, ¿verdad? Que Dios me va a infundir un valor grande cada día, cada que tú estás con Él, porque yo no tengo ese valor para seguir viviendo, pero el valor está en Dios, ¿sí? En la comunión con Dios, en Dios conmigo. Cuando Dios ve eso, así dice en su palabra, ahí en Isaías 40, 30 y 31, Isaías 40, 30 y 31, dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué promesas de Dios, ¿no?
Pero, dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Sí? Por eso les digo que por nosotros no tenemos nada, ni nada. Las fuerzas vienen de Dios, y si tú haces algo en tus fuerzas, vas a flaquear y a caer, porque no lo estás haciendo con la fuerza de Dios que te da, la fortaleza de Dios. Y eso significa que viven cerca de Dios, apegados a Dios, cuando tienes esas fuerzas, cuando recibes esa fuerza de Dios. Así que desde que amanece, vas con la fuerza de Dios porque te pusiste en comunión con Él. Señor, gracias por este día. Señor, quítame a todo estorbo en el camino de mi trabajo y quítame de estorbar también, porque a veces también nosotros estorbamos manejando, ¿verdad? Quítame de estorbar y Señor, te dedico este día para que, ¿verdad? Quiero hacer tu voluntad. Si se me atraviesa uno, déjame bendecirlo, Señor, no maltratarlo, ¿verdad? Dios te bendiga, ¿verdad? Vas alabando a Dios en el camino a tu trabajo. No dejas de estar en su presencia, vas orando. Si tú quieres, puedes ir orando, caminando en tu carro, puedes ir orando o caminando, como sea, puedes ir orando. Y todavía en la noche oras en tu casa y te duermes. O sea, nuestra vida debe ser una vida de estar en comunión con Él, con el Señor. Y así sucesivamente cada día. Y enseguida ves y dices, ¿de dónde saqué todas estas fuerzas? Ahora, ¿verdad? Este día. Y oh, sí, vienen de allá, de lo alto, todas estas fuerzas. ¿De dónde las saqué? Pues sí, hice esto, hice aquello, y anduve allá, y hice aquello, y todavía tengo fuerzas, ¿verdad? Y reflexionas y ves de dónde las sacaste. Ves, dices, oh, sí, viene del Señor. Él es mi fortaleza. ¿Sí? Él es el que pelea por mí. Las batallas no son mías. Que pelea por ti. Descubres que, ay, pues yo quería pelear, pero no, el Señor es el que pelea por mí. Y eso viene de una íntima comunión con Dios, ¿verdad? Lucas 22:41. Nuestro tema de nuestros versículos dice, y se apartó de ellos a distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que venía una gran tentación para sus discípulos y oró. Un gran problema. En 2 de Pedro 2:9 dice que sabe Dios librar de la tentación, ¿verdad? Vamos a verlo mejor. 2 de Pedro 2:9. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Verdad? ¿Sabe Dios, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos? ¿Verdad? Librar de la tentación, te libra, ¿verdad? Necesitamos un tiempo a solas con Dios, ¿cuántos saben?
Y es importante también cuando oramos en grupo, o sea, es importante, pero necesitamos cada quien individualmente tiempo a solas con Dios. La oración es más poderosa que cualquier bomba atómica. ¿Sí? Más poderosa que cualquier bomba atómica, que ya traen muchas ahí paseando, que dicen que ya las quieren tronar, pero, ¿verdad? Y la oración del justo, ¿qué puede? Mucho, dice. Puede mucho, ¿verdad? En Lucas 22:42 dice, vamos a volver al tema de aquí. Dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tenemos que orar para que la voluntad de Dios se establezca en nuestras vidas y no nuestra propia voluntad, ¿verdad? La voluntad de Dios se debe de establecer, la debemos de establecer en nuestras vidas. Porque cuando hacemos nuestra voluntad, no resulta nada bueno, ¿verdad? Que la voluntad de Dios se establezca en nuestras vidas, ¿verdad? Porque no hemos recibido un espíritu de esclavitud. Ahí en Romanos 8:15 nos dice, dice la palabra de Dios en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Sí? Ahora ya no tenemos ese espíritu de esclavitud que teníamos antes. Ahora tenemos un espíritu de adopción que clamamos nosotros, Abba, Padre. ¿Sí? Que ahora estamos seguros que ahí está nuestro Padre Celestial en todo momento, ¿verdad? Ya no vamos a andar tirándole al aire. Estamos seguros que tenemos a nuestro Padre Celestial que está ahí siempre. Todos los días hasta el fin del mundo, ahí está. ¿Sí? Primera de Pedro 5:7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿verdad? Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿sí? Por eso les decía que no debemos de tomar receso para orar. Descanso, no, ahorita voy a descansar de orar porque ya estoy cansado de tanto orar, ¿verdad? Echando toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entrégale todo al Señor. Todo aquello que traigas que te está molestando, entrégaselo al Señor para que estés ligero. Él va a tener cuidado de ti. Va a tener cuidado de nosotros, dice, ¿verdad? Y Dios nos da una paz sobrenatural. No sé cuántos la han experimentado. Pero Dios da una paz, como les decía hace rato, que nuestra mente no la alcanza a comprender. Qué paz siento, o sea. Pues viene del Señor, una paz que el mundo no me puede dar a mí. Por eso debo estar orando siempre, porque Dios sí me la puede dar a mí. Primera de Juan 5:4-5. Primera de Juan
5, 4 y 5. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Sí? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, vencemos el mundo, ¿sí? Si lo creemos, tú vences al mundo, en el nombre de Jesús, ¿verdad? En Dios tenemos la victoria, y esa fe firme hace posible todo en nosotros. Esa fe firme, ¿sí? La victoria, acuérdense, la obtenemos, pero es de Él, por medio de Él, ¿sí? En Dios tenemos la victoria, y esa fe firme que hace posible todo en nosotros, lo que pasamos. En Romanos 8:32 dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿verdad? Vamos a verlo, Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Todas las cosas que necesitamos, aclarando, porque a veces dicen, pues si Él me da todo, yo quiero esto o quiero aquello, ¿verdad? Todas las cosas que nosotros necesitamos, Él nos las da, ¿sí? Lo que tú no necesitas no te lo da, eso lo adquiriste en tus propias fuerzas, ¿verdad? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Romanos 8:32. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que se entregó por todos nosotros. Y la palabra de Dios es clara, y si hizo eso, ¿cómo no te va a dar todas las cosas juntamente? Nos ve muy serios. ¿Verdad? Entonces, a muchos no les han llegado estas promesas de Dios, ¿verdad? Todavía. Porque a lo mejor todavía no se han mantenido firme en lo que el Señor, ¿verdad?, tiene preparado. O simplemente falta más tiempo, ¿verdad? El Señor no llega tarde, o simplemente falta más tiempo, ¿verdad? Si estamos preparados, si estamos en comunión con Él, simplemente puede faltar más tiempo. El Señor tiene su tiempo exacto para todo, ¿verdad? Así de que les animo a que nos mantengamos siempre en oración, ¿verdad? Que no hagamos recesos para la oración, porque eso es siempre, ¿verdad? Eso es siempre y en todo tiempo que tenemos que estar orando para mantener nuestra comunión con Dios, para cuando venga la prueba, venga la necesidad, o venga el problema, o venga lo que venga, el Señor, nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Y entonces así es como vamos a poder ir perseverando, como dice en Mateo, hasta el final. Mas el que persevere hasta el fin, dice, este será salvo. Hay que perseverar, dice, porque no nomás es, como muchos dicen, ya acepté al Señor y ya soy salvo por siempre, ¿verdad? Sí, ya eres salvo por siempre, pero si descuidas tu salvación, si no haces lo que Dios dice, pues ¿cómo vas a estar salvo siempre? ¿Verdad? Salvo por siempre. Porque muchos dicen, la salvación no se pierde. Pues no se pierde, tú la dejas.
¿verdad? Dejando la comunión con Dios y olvidando de Dios ya. No se pierde, ni lo alto, ni lo profundo, ni, ¿verdad? Ni ninguna cosa creada te podrá separar del amor de Cristo, de Dios que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero si tú lo abandonas, te perdiste, ¿verdad? Salvación en sí no se pierde, pero si la abandonamos, la estamos dejando, ¿verdad? Dice que mantengámonos mejor en comunión, en oración con el Señor, para perseverar hasta el final, y entonces sí, seguir ahí, hasta la eternidad con Él, ¿verdad? Y así echan las bombas, ¿verdad? Por la eternidad. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Santo, te damos gracias una vez más, Señor. En esta noche, Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. También te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú los bendigas. Ahora que van a sus hogares, Dios, los que viven más lejos también, Señor, que tú quites todo peligro de su camino, Dios. Que quites todo lo que estorba, Señor, para que ellos puedan llegar con bien a sus hogares, Dios. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú eres grande y poderoso, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y tu poder, Señor, se perfecciona, dice tu palabra, aún en nuestra debilidad, Dios. Cuando somos débiles, Señor, entonces somos fuertes en ti, Dios. Te doy gracias, Dios. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Nos despedimos, Señor, de este lugar, pero no de tu presencia, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Dios les bendiga. Amén, amén. Vamos Sí, a como estamos, hermanos, cantar un invito canto. a que se pongan de pie. Y en ese mismo espíritu en el que estamos, vamos a alabar al Señor. Dice la palabra que no hay nada oculto delante del Señor. Cuando nosotros venimos en oración al Señor, no hay nada que nosotros podamos esconder delante de su presencia. Porque Él es el que conoce nuestros pensamientos. Él es el que mira y pesa el corazón. Por eso, Señor, cuando venimos delante de ti, tú miras, Señor, lo que el hombre no mira. En el fuego de tus ojos, más allá del vivo rojo, funde toda mi existencia. Quita toda la apariencia. Sí, Señor. Observa mis ilusiones. Pesa todas las acciones. Sí, Señor. Quita todo lo que estorba. Y juzga también mis obras. Díselo a Él. En el fuego de tus ojos, sí, Señor, más allá del vivo rojo, funde toda mi existencia. Quita toda la apariencia. Observa mis ilusiones, sí, Señor. Pesa todas las acciones, quita todo lo que sobra, y juzga, Señor, y juzga también mis obras. Solo tú puedes ver cada intención,
más profundo que mi acción, que exprese cada día, Señor, toda mi pasión en adoración. Sí, Señor, delante de ti, Señor, no hay nada que podamos esconder. Tú conoces, Señor, nuestros pensamientos. Tú pesas, Señor, el corazón. Vamos a decirlo una vez más al Señor. En el fuego de tus ojos, más allá del vivo rojo, funde toda mi existencia. Quita toda la apariencia. Sí, Señor. Observa mis ilusiones. Pesa todas las acciones. Quita todo lo que sobra. Y juzga, Señor. Y juzga también mis. Díselo a Él. Solo tú puedes ver cada intención más profundo que mi acción, que exprese toda mi pasión, Señor, toda mi pasión en adoración. Toma poder, Señor, de cada rincón, alma, fuerza y corazón, gobierna en mí, Señor. Que tu reino aquí lo consuma todo en mí. Gracias, Señor. En el fuego, Señor, de tus ojos, tú lo consumes todo, Señor. Y estamos desnudos, Señor. Delante de ti, Señor. En el fuego de tus ojos, más allá del vivo rojo, funde toda mi existencia. Y quita, Señor, quita toda la apariencia. Gracias, Señor. Tú quitas, Señor, toda la apariencia. Delante de ti, Señor, no hay nada oculto. Podemos acercarnos, Señor, confiadamente al trono de la gracia, donde podemos encontrar nuestro oportuno socorro cada día, Señor. Gracias, Padre. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos, y que tengan una bendecida noche. Amén.